Se invita al doctor Kenneth Burbano Villamarín para la presentación de su intervención. Actualmente es el director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Colombia. Es abogado de la Universidad Libre, con estudio de posgrado en Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Derecho Público y en Educación. Desde hace más de 20 años es docente en distintas universidades nacionales. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte Constitucional, señor presidente Luis Guillermo Guerrero, señores magistrados sustanciadores Diana Fajardo e Iván Humberto Escrucería Mayolo, en representación del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, agradezco a ustedes por la invitación a esta trascendental audiencia. Paso a resolver la primera pregunta. Grado de vinculatoriedad de los contenidos del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establece el acuerdo final. El Estado colombiano ha ratificado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales 1 y 2, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Las normas internacionales en mención no solo constituyen una obligación internacional, la cual permitiría un margen de apreciación estatal considerable, sino un mandato constitucional que impondría límites estrictos al margen de configuración legislativa al momento de decidir sobre amnistías, indultos y tratos penales diferenciados. A lo anterior se agrega que la jurisprudencia ha reconocido que el derecho internacional humanitario contiene normas de jus cogens, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido considerada por la Corte Constitucional como fuente vinculante respecto de los casos contra Colombia y como una fuente interpretativa de suma relevancia en el resto de las decisiones, y que el Estado de Colombia no puede dejar de investigar, sancionar crímenes de guerra, agresión, genocidio y lesa humanidad, ya que tendría competencia la Corte Penal Internacional para investigar estos hechos. Revisemos ahora la vinculatoriedad otorgada por la voluntad del legislador en Colombia. El procedimiento legislativo permite entender que la voluntad del legislador fue respetar los parámetros internacionales, como las interpretaciones que ellos hacen los tribunales y organismos internacionales. Así se advierte de los motivos presentados durante la radicación del proyecto de ley sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, y a su vez el acuerdo final señala que no serán objeto de amnistía ni indultos ni de beneficios equivalentes los graves crímenes contra la humanidad allí señalados, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Sumado a esto, tampoco serán susceptibles de tratamientos especiales de justicia los delitos comunes que no hayan tenido relación con la rebelión. De otra parte, el texto final de la Ley 1820 de 2016 ha establecido la obligatoriedad y reconocimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como se dispone, por ejemplo, en los artículos 8, 10, 30, inciso primero. De la lectura de las normas internacionales, sus interpretaciones, los alcances que la Corte Constitucional ha dado y el texto de la Ley 1820 de 2016 permite sostener que los instrumentos internacionales gozan de un alto grado de vinculatoriedad y en especial en lo relacionado con la garantía de los derechos de las víctimas al acceso a justicia y que los hechos no permanezcan en la impunidad. Pasemos al análisis de los contenidos propios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional en relación con la Ley 1820 de 2016. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de analizar la convencionalidad de amnistías en varias decisiones. Entre estas se encuentra, por un lado, el estudio hecho a disposiciones de amnistía ubicadas en los contextos de transición democrática, como son los siguientes casos: Barrios Altos versus Perú, Almonacía Arellano y otros versus Chile, La Cantuta versus Perú, Gómez Lund y otros versus Brasil y Hellman versus Uruguay. Por otra parte,
El caso en el que la Corte se ha pronunciado sobre estas disposiciones en contextos de conflictos armados es el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños en El Salvador. La Corte, conforme al artículo 6.5 del Protocolo 2, sobre concesión de amnistías lo más amplias posibles a la terminación del conflicto armado, concluye a partir del derecho internacional consuetudinario que la norma no es absoluta, dado que existe también una obligación de investigar y sancionar crímenes de guerra y crímenes con la humanidad. Por tanto, las amnistías no son en sí mismas inconvencionales, sino que el deber de conceder estas amnistías no es absoluto. En el caso del Mozote, permite concluir que las razones por las cuales la Corte Interamericana consideró inconvencional la ley de amnistía de El Salvador fueron, en primer lugar, por haber contrariado lo establecido en el acuerdo de paz y, en segundo lugar, haber otorgado esta a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, ampliando el marco de protección internacional, se consideran contrarias al ordenamiento internacional amnistías encubiertas, las amnistías excluyentes de responsabilidad y prescripciones, las autoamnistías o amnistías incondicionales, concedidas por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En Colombia, teniendo en cuenta los estándares internacionales, deberán ser los jueces, dentro de cada etapa y cada figura, esto es, amnistía, indulto y trato especial y trato penal diferenciado, o dentro de los procesos que se lleven a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes tengan la potestad y los elementos de juicio para realizar estas calificaciones jurídicas y lleven a cabo investigaciones y sanciones correspondientes. Sin perjuicio de todo lo anterior, no debe desconocerse que lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 hace parte de un conjunto de medidas de justicia transicional que se complementan entre sí para la consecución de la paz. Y por ello, el análisis que se efectúe frente a los derechos de las víctimas debe hacerse en conjunto